Inhibición, angustia y síntoma. Sigmund Freud, 1926. ¿Qué relación existe entre aquello que nos paraliza, lo que nos enferma y el miedo que nos siempre entendemos? Y si todo eso, la inhibición, el síntoma, la angustia, no fueran simplemente molestias, sino mensajes cifrados del inconsciente? La inhibición, síntoma y angustia fue publicado en 1926, en una etapa avanzada de la obra de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En este libro, Freud revisa y amplía muchas de sus ideas anteriores, algunas incluso contradiciéndolas, para dar cuenta de fenómenos psíquicos complejos. Y lo hace con una claridad que no pierde profundidad teórica. Aquí Freud propone entender con mayor precisión tres conceptos fundamentales en la experiencia humana y en la práctica clínica: la inhibición, el síntoma y la angustia. Tres palabras que usamos cotidianamente, pero cuyo significado en el universo psicoanalítico es muy específico. En esta obra, Freud despliega toda su madurez intelectual y no solo reflexiona sobre el origen de la angustia, una pregunta central para él desde hace más de 2 décadas, sino que también reconfigura la economía pulsional que había planteado en textos como Más allá del principio del placer de 1920 y El yo y el ello de 1923. Comencemos con el primer eje, la inhibición. ¿Qué es? Freud la define como una limitación funcional del yo, es decir, una dificultad que aparece cuando ciertas funciones psíquicas no pueden desarrollarse con normalidad. No es necesariamente patológica, puede tratarse de un mecanismo defensivo frente a algo que el sujeto percibe como peligroso, como por ejemplo una inhibición en el habla. Puede aparecer no porque la persona tenga un trastorno neurológico, sino porque su aparato psíquico está defendiéndose de algo más profundo. Freud lo explica así: la inhibición, en muchos casos, es el resultado de una renuncia a una función, porque su ejercicio podría poner en juego la aparición de la angustia. Esto significa que la inhibición es un tipo de renuncia del yo. Prefiero no hablar, no moverme, no actuar antes de enfrentarme a algo interno que no puedo soportar. El segundo eje es el síntoma. El síntoma, en cambio, tiene una estructura distinta. Para Freud, es la formación de un compromiso entre una pulsión reprimida y la defensa que ejerce el yo o el superyo. El síntoma tiene un valor simbólico, expresa algo inconsciente en una forma deformada, un dolor crónico, una fobia, un tic nervioso. Todo eso puede ser un síntoma, pero no en el sentido médico tradicional. Es un mensaje cifrado, como si el inconsciente hablara en clave. Como dice Freud, el síntoma es al mismo tiempo la satisfacción de una pulsión y a la vez su castigo. Esa ambigüedad, satisfacción y castigo, a la vez es lo que hace que el síntoma sea tan resistente al cambio. No puede eliminarse simplemente porque cumple una función psíquica profunda. Y ahora sí, vamos con el tercer eje, el núcleo del texto, la angustia y su revisión. Aquí es donde Freud introduce una revisión crucial respecto a sus ideas anteriores. En su primera teoría sostenía que la angustia era un resultado de la represión, es decir, primero se reprimía una pulsión y luego aparecía la angustia como efecto. Pero en este libro lo invierte. Ahora afirma que la angustia es anterior a la represión. Es una señal de alarma del yo. El yo, quien ante un peligro siente angustia y como defensa reprime. La angustia no es producto de la represión, es la causa de ella. Esta reformulación implica que la angustia no es simplemente un síntoma, sino un afecto con una función adaptativa. Es una señal del yo para anticipar un peligro. Freud distingue entre dos tipos de angustia: la angustia realista, que es una respuesta frente a un peligro externo, como el miedo a caer al vacío, y la angustia neurótica. Esta se genera frente a peligros internos, muchas veces inconscientes. Aquí Freud también vincula la angustia con las etapas del desarrollo libidinal: el destete, la pérdida del objeto, la castración y su relación con el superyo. La angustia no siempre tiene un objeto claro, pero sí tiene historia. Se relaciona con momentos fundamentales del aparato psíquico. Aportación teórica mayor: el mecanismo de señal de angustia. Esta es la otra. Una de las ideas más originales de este libro es el concepto de angustia como señal. Para Freud, la angustia funciona como una alarma interna que advierte al yo de una situación peligrosa. Esto cambia por completo la forma de comprender los mecanismos neuróticos. El yo se asusta ante la irrupción de una exigencia pulsional que no puede manejar, entonces reprime esa exigencia y el síntoma surge como producto de ese conflicto. Pero la señal de angustia es el punto de partida, ya que este mecanismo permite entender también las fobias, los ataques de pánico y otras expresiones clínicas. La angustia es siempre un llamado del yo a protegerse, incluso de sí mismo.
aplicación clínica y diferencia entre la inhibición y el síntoma. En esta parte Freud se esfuerza por delimitar los conceptos para que sean útiles en la práctica clínica. La inhibición afecta la función del yo. Es una renuncia directa a una acción o función, como escribir, caminar, hablar. El síntoma, en cambio, es una formación del inconsciente, producto de un conflicto entre el ello y el superyo, donde el yo queda atrapado. La angustia, en cambio, es una señal que no tiene forma ni contenido simbólico. Es como una advertencia, a veces desplazada o encubierta. La publicación de esta obra tuvo un profundo impacto, especialmente en el ámbito clínico. Freud lograba aquí integrar los avances teóricos de las 2 décadas anteriores y ofrecer una nueva brújula para el tratamiento de la neurosis. En una Europa, en esa época entre guerras marcadas por traumas colectivos, este libro ofrecía herramientas para comprender el sufrimiento más allá del plano orgánico. La angustia, en un tiempo de crisis, dejaba de ser solo una emoción para convertirse en un fenómeno estructural de la vida psíquica, y esa influencia sigue viva. Hoy, en una sociedad donde la crisis de ansiedad, los trastornos de pánico están en un auge, este texto nos ofrece una lectura actual. La angustia no es un fallo, es un mensaje. No dice que hay algo adentro que merece ser escuchado. No, no hay angustia sin una historia. Cada angustia es una escena repetida, un recuerdo sin palabras que grita desde el cuerpo. Inhibición, síntoma y angustia nos invita entonces a pensar que lo que nos, no, no- que lo que- perdón, lo que nos paraliza, lo que nos duele y lo que tememos no está allí para destruirnos.